Muy buenas tardes. Continuamos con estos talleres organizados por la Abogacía Joven del Colegio de Abogados de Mercedes. Y en este caso tenemos nuevamente, como años anteriores, a la doctora Clarisa Baldoni, que es secretaria del Instituto de Derecho Laboral de nuestro colegio. Es abogada de la matrícula también en este departamento judicial, es investigadora, autora de numerosos trabajos sobre la materia. En el día de hoy vamos a trabajar en modalidad taller, así que ustedes pueden preguntar en lo posible al final de la exposición, para no cortarla. Vamos a trabajar con preguntas, con inquietudes, comentarios que ustedes quieran hacer sobre los créditos laborales como deudas de valor. Así que bienvenida, Clarisa, un gusto que estés nuevamente con nosotros y bueno, a tu disposición. Bueno, buenas tardes a todos, a todas las que están, gracias por acompañar en esta charla. La verdad es que es un placer estar nuevamente en el colegio y con esta comisión de jóvenes abogados, presentando siempre inquietudes, ¿no? Carolina, que no puede estar hoy, pero que siempre están tan atenta y predispuesta para trabajar, digamos, en pos de la abogacía. Y bueno, un honor realmente poder estar acá colaborando y transmitiendo un poquito de lo que uno por ahí va trabajando en el ejercicio de la profesión, ¿no? Y por supuesto al colegio, agradecer, y a Patricia, que bueno, ella está siempre, es como el sol, está siempre, incondicional para todos. Así que bueno, la idea es precisamente esta cuestión de los créditos laborales da para hablar mucho, ¿no? Mucho tiempo, pero el hecho de poder hacerlo como taller es importante porque la idea es que sobre el final de la charla, si es que no se duermen antes, puedan llevarse algo práctico para el ejercicio de la profesión, ¿no? Que sean disparadores para que nosotros podamos aplicarlo en nuestro diario. Así que si surgen inquietudes, bueno, la vamos charlando, ¿no? La idea es que esto pueda ser un ida y vuelta. Por ahí, como dice Patricia, si es una cuestión, a veces por los tiempos y todos, hacerla al final, pero yo no tengo problemas si necesitan interrumpir mientras vaya hablando. Así que, bueno, si les parece, voy a compartir pantalla, así arrancamos y tenemos una guía. Sobre todo, porque como dicen mis hijas, yo tiendo a irme por las ramas. Bueno, dijimos, ¿no?, que hoy vamos a hablar sobre los créditos laborales como deuda de valor. Y básicamente vamos a ver si la puedo, ahí está. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer en esta charla? Bueno, en este taller, digamos, dirigirlo básicamente en tres líneas, ¿no? Por un lado, entender, bueno, por qué es importante solicitar a los créditos laborales como una deuda, o considerarlos como una deuda de valor. En este caso, primero tenemos que entender qué es una deuda de dinero y qué es una deuda de valor, porque yo no puedo defender algo que no conozco, y saber que en realidad lo que buscamos con esto es morigerar los efectos inflacionarios. Por otro lado, ver algunos criterios jurisprudenciales muy por arriba, ¿sí? Después, si les interesa, porque yo digo porque esto es, vamos a hablar muy por acá no puedo. Desde la práctica, y muy por arriba, pero si de repente les interesa seguir profundizando con el tema, yo igualmente después de finalizar la clase, le voy a pasar a Carolina un material bibliográfico para el que quiera después profundizar sobre el tema,
Y por supuesto, a disposición del colegio siempre, en el caso de que necesiten o quieran que trabajemos ya este tema sobre o sea, desde un lugar más teórico, ¿no? Y por último, en este taller la idea es que se puedan llevar algunos tips, algunas recomendaciones de cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de redactar la demanda, y que después, bueno, vamos a poder utilizar en la vista de causa y en los alegatos, ¿no? Y que esto surge a partir de ensayo y error, más error que otra cosa, y por supuesto de la lectura de distintos fallos que por ahí nos van dando pautas de qué cosas tenemos que tener en cuenta. Y bueno, y también la idea es poder pasarles un modelito básico para que después también puedan trabajarlo, ¿no? Que de este taller se puedan llevar algo para poder incorporar en sus demandas. Bueno, acá en esta guía que tiene como finalidad no irme por las ramas, van a ver que uno de los aspectos que yo les digo es todos los caminos conducen a Roma. ¿Y por qué les digo esto? Porque en realidad hablar de deudas de valor para poder morigerar los efectos inflacionarios es una de las líneas o de las teorías que de repente tenemos o buscamos para tratar de que ese crédito laboral, cuando tiene que atravesar un proceso judicial, no se vea perjudicado por la inflación, ¿sí? Pero no es la única salida. Hay muchas otras teorías o líneas, pero que siempre tienen como finalidad esto, ¿no? Decir, bueno, a ver, tratar de que ese crédito pierda lo menos posible. Entonces, por ejemplo, tenemos casos como colegas que trabajan o que tratan de que incorporemos en nuestras demandas la capitalización de intereses, ¿no? El artículo 770, que ustedes saben del Código Civil y Comercial, establece algunas pautas o excepciones a lo que es el anatocismo. Entonces, permite la capitalización de intereses, obviamente hay distintos criterios, por ahí han escuchado, y de hecho hemos tenido el año pasado una charla a través del Instituto de Derecho Laboral con el doctor Nahuel Altieri, que es uno de los precursores, ¿no? de ir por esa línea. Después tenemos otros colegas que por ahí deciden que esto en realidad tratar de morigerar intentando cambiar un poquito la interpretación o se necesitan reformas y es más complejo, y dicen, no, pero hay cosas que ya está todo dicho, está todo hecho, y es cuestión de utilizarlo, de utilizar de repente la norma más favorable, y en este sentido, por ejemplo, uno de los casos, entre aplicar el artículo 9 de la 25013 o el artículo 2 de la 25323, bueno, ¿cuál es la más beneficiosa? El artículo 9, hay un fallo reciente de Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, el fallo Casco-Brites, proveniente del Tribunal 1 de Mercedes, que lo impulsó el doctor Giuliano. Y después tenemos también aquellos que van por la línea de, no, en realidad la idea es trabajar sobre la aplicación de la tasa activa. Y acá, si ustedes han escuchado, por ejemplo, al doctor Ramiro Ruiz Fernández, que es un colega de Santa Fe, con el que tuve la oportunidad de compartir algunas charlas, inclusive de escribir un artículo en época de pandemia, él, la verdad que escucharlo, él, si bien tiene esta postura también de que los créditos laborales son una deuda de valor, nos muestra lo que es la justicia de Santa Fe, y la verdad es que nos da bastante envidia, porque no solo que Santa Fe aplica tasa activa, sino que a veces la aplica más de una vez, y ha llegado a aplicarla hasta 2 veces y media, para tratar de llegar a un resultado razonable, ¿sí? Son distintos criterios, distintas posturas, que en realidad no son incompatibles,
entre sí, sino que bueno, todos tienen como finalidad común tratar de combatir los efectos de la inflación sobre un crédito que debe atravesar un proceso judicial. Digo esto para no generar confusiones, ¿no? entre las distintas ideas. Todos aportamos, ¿no? Así que bueno, nosotros decimos que estamos hablando del problema de la inflación, estamos diciendo que los créditos laborales pierden poder adquisitivo producto de la inflación. ¿Y por qué? Bueno, porque tienen que atravesar un proceso judicial. Es decir, si yo tengo un crédito laboral, una indemnización por despido o cualquier otro rubro que corresponda y se paga en tiempo y forma, no hay problema. Pero si debe atravesar un proceso judicial, sabemos que los tiempos no son rápidos, ¿sí? Por diversas cuestiones que no vienen al caso, no vamos a entrar ahora a hablar. Por momentos todos tenemos responsabilidades, también hay cuestiones que son ajenas, pero esto hace que un proceso judicial lleve varios años. Y ahí, ¿por qué el tiempo, estos años nos afectan? Y bueno, porque la aplicación de intereses que tiene hoy, por ejemplo, hablamos en nuestro lugar en concreto, la tasa pasiva digital, ¿sí? Que es doctrina legal de la Corte, es muy diferente o no acompaña al incremento que tienen la inflación, ¿no? Este aumento generalizado y sostenido en el tiempo de los precios. Y acá van a decir, bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, precisamente porque están las leyes que prohíben la indexación. Entonces nos vamos a encontrar con alguna parte de la justicia que dicen yo no puedo aplicar otra cosa, no puedo indexar, no puedo actualizar, porque estas leyes me lo prohíben. Y acá tendríamos muchísimo para charlar porque, por un lado, están quienes consideran que las leyes que prohíben la indexación ya no están más vigentes, otros que consideran que sí. Ahora vamos a ver después cómo la doctrina le busca la vuelta cuando es una deuda de valor, ¿no? Que lo diferencia indexar de justipreciar. Pero lo cierto es que, bueno, hay quienes consideran que son inconstitucionales. De hecho, este artículo que hicimos con el doctor Ramiro Ruiz Fernández coincidimos en todo, menos en respecto a las leyes que prohíben la indexación, porque, bueno, él plantea que son inconstitucionales, yo considero que son constitucionales, porque más allá de estas injusticias que están pasando, y que obviamente la idea es buscarle la vuelta para morigerar los efectos negativos, siempre hay que buscar un equilibrio, ¿no? Por ahí acá hay mucha gente joven que no conoce la época de la hiperinflación o cuando aparecieron estas leyes que prohíben la indexación, y que tiene que ver, de repente, si hablan con alguien más grande, les van a preguntar, ¿qué era la circular 1050? Y bueno, básicamente, si yo tomaba un préstamo bajo esa circular, por ejemplo, para comprarme un auto, terminaba devolviendo el dinero equivalente al valor de varios autos, ¿no? Esto es lo que, a grosso modo, derivó en estas leyes. Entonces, en síntesis, lo que quiero decir es, más allá de no meternos en ver qué es lo que va a pasar con esto, es decir, busquemos un punto de equilibrio, porque lo que hoy perjudica mucho al acreedor, en otro momento perjudicó mucho al deudor, y la idea no es irnos hacia los extremos, sino buscar un camino justo y equitativo, ¿sí? Por el medio. Bueno, hablamos, ustedes habrán visto que yo desde el comienzo les dije crédito laboral, ¿no? ¿Por qué hablamos de crédito laboral? En realidad intenté buscar una definición y no la encontré, así que armé algo, digamos, que lo pueda reflejar, y que sea
abarcativo. Me gusta hablar de crédito laboral porque es abarcativo de todos los rubros, ¿no? Por eso lo planteo como todo beneficio patrimonial a favor de una persona que trabaja, ¿sí? Y que este beneficio resulta ser derivado de haber sido puesta su fuerza de trabajo a disposición de un empleador bajo una relación de dependencia, ¿no? Y decimos que es de carácter alimentario. Y por supuesto, todas las medidas de valor en todos estos créditos laborales es el salario, y esto es muy importante. Nosotros cuando hablamos de créditos laborales, los podemos dividir básicamente, sobre todo para hablar de deudas de valor, en dos. Por un lado, tenemos todos aquellos créditos que son derivados de indemnizaciones tarifadas, ¿no? Como por ejemplo la indemnización por despido, como por ejemplo podría ser un accidente de trabajo que va por la vía sistémica, ¿sí? Por eso les digo que esto es la unidad de medida, es el salario. Si ustedes se detienen a ver cómo se calculan las indemnizaciones, la base siempre va a ser el salario. Y por el otro lado tenemos los daños y perjuicios, ¿sí? En esta parte, en lo que tiene que ver con deudas de dinero y deudas de valor, es más fácil para las deudas correspondientes a los daños y perjuicios hablar de deudas de valor hoy en día en la provincia de Buenos Aires, porque ya tenemos doctrina legal, ¿sí? A través de los casos Aguiar y Papalia, que salieron en el año 2020, que nos define que los daños y perjuicios derivados de originados de una relación laboral va a ser una deuda de valor. Pero lo cierto es que, más allá de que también no hay mucha adhesión todavía de los tribunales inferiores de esta doctrina legal, lo cierto es que sobre la parte que tiene que ver con las indemnizaciones tarifadas, algo salió, pero no está del todo claro, ¿no? Entonces, acá es donde empieza a adquirir relevancia que tengamos en cuenta a la unidad de medida de todos los créditos laborales, que es el salario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salario, hablamos de la suficiencia del salario, hablamos de que debe ser justo y equitativo, porque esto es lo que tiene ya, deriva de nuestra Constitución Nacional, del artículo 14 bis, también del 17, por el derecho de propiedad que tiene el trabajador sobre el salario. ¿Sí? Bueno, vamos adentrándonos un poquito a lo que les comentaba. Hoy tenemos que saber diferenciar un poco lo que es deuda de dinero de deuda de valor. Entonces, ¿qué decimos de lo que es deudas de dinero? Ustedes vieron que en la facultad aprendimos que siempre hay dos teorías, ¿no? Y después aparece una teoría en el medio. Bueno, acá no es la excepción. Tampoco les quiero hablar porque es un taller, no vamos a hablar de cuestiones teóricas, solo les voy a decir que, bueno, la deuda de dinero proviene de la teoría jurídica del dinero nominalismo, que está incorporada en nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 765. ¿Y qué dice este artículo? Bueno, que la obligación es de dar dinero si el deudor debe una cierta cantidad de moneda determinado o determinable al momento de constitución de la obligación. ¿Qué significa esto? Si yo le debo 100 pesos a Juan, ¿sí? ¿Cómo me libero de esa obligación? Devolviéndole los 100 pesos. Esto es una cuestión bastante sencilla y muy aplicable para los países que no sufren de inflación. Ahora, no importa cuándo cuánto compraba yo con estos 100 pesos cuando contraje la deuda y cuánto se puede comprar Juan cuando yo se lo devuelva, ¿sí?
acá aparece una de las indemnizaciones tarifadas que tomo como ejemplo, que es la del 245, la indemnización por antigüedad por despido. Entonces, ¿qué nos dice el 245? Que la indemnización va a ser un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción mayor a 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada en el último año. Entonces, acá, esto primero es tarifado, y segundo nos está indicando cuál es y qué es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el valor ya establecido, ¿sí? Es decir, si yo soy una persona trabajadora y me despiden, yo a través de este artículo voy a saber qué voy a cobrar por este rubro. Si soy un empleador, yo ya lo voy a saber de antemano, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá no habría dudas de que la indemnización, en principio, la indemnización del 245 es una deuda de dinero. Bien. Ahora, ¿qué es una deuda de valor? Yo hoy les decía, tenemos las dos teorías, en realidad tenemos tres. Bueno, del otro lado, a partir de una crítica al nominalismo, aparece la otra teoría jurídica del dinero, que es el valorismo, y de ahí deriva el concepto deuda de valor. También la tenemos incorporada en nuestro artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, ¿qué dice este artículo? Que si la deuda consiste en cierto valor, ese valor debe referirse al valor real al momento en que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Entonces, ¿qué significa esto? Que volvamos al ejemplo de yo le debo 100 pesos a Juan, ¿sí? Yo ya, el dinero no pasa a ser el objeto, sino el instrumento. Siempre va a ser el instrumento, ¿sí? Para poder implementarlo. Entonces, si yo tengo que a Juan le debo 100 pesos, ¿sí? Ya entramos a analizar no los 100 pesos, sino ¿qué compraba yo con esos 100 pesos cuando contraje la deuda? ¿Qué puedo comprar ahora? Y fíjense que tenemos un ejemplo muy claro con algo muy habitual que trabajamos nosotros, que tiene que ver con el use, ¿sí? Si nosotros tenemos un cliente que no nos puede pagar, bueno, está bien, no hay problema, pactamos en cuánto, en 2, en 3, incluso lo hacemos con la parte contraria. Pero ¿cómo pactamos eso? A valor use, ¿sí? Entonces, al use vigente al momento en que me pagas. Entonces, si el use se actualiza, ¿sí? Automáticamente se va a actualizar la deuda. Entonces, si yo lo que le debía a Juan en realidad no era 100 pesos, sino era, redondeando, al valor del use cuando estaba a 100 pesos, le estaba debiendo un use, hoy no le debo 100 pesos, hoy le debo 3.554 si es que todavía no aumentó. ¿Se entiende? Entonces, siempre voy a terminar llevándolo a dinero. Otro ejemplo muy común que podemos tener en sobre todo en nuestra zona, es el arrendamiento de campos a toneladas hojas, o a litro de gasoil. Entonces, va a terminar el resultado final siendo de dinero, pero la cantidad de ese dinero va a estar sujeto, ¿sí?, al poder adquisitivo, a lo que se podía comprar, a la cantidad del valor de la cosa que yo tuve en cuenta al momento de pactar. Entonces, volviendo a deudas de dinero, nosotros dijimos, en principio, lo que es la indemnización por despido es una deuda de dinero. ¿Por qué? Por lo que me dice el 245. Ahora, nosotros sabemos que tenemos que aplicar no tanto la literalidad de la ley, no hablemos de normas y principios porque por ahí hay muchos positivistas que no les gusta, independientemente que yo considero en lo particular que los principios son, como dice Dworkin, le dan a la norma la oscilación,
la ductilidad necesaria para que esa norma aplicada al caso concreto no sea injusta. Pero sigamos en la parte positiva, ¿sí? de esta cuestión. Nosotros tenemos que, dice nuestro Código Civil, que tenemos que analizar de manera coherente con todo el ordenamiento jurídico. Y el 245 yo no lo puedo leer solamente, digamos, como aislado, separado del propio cuerpo normativo. ¿Mm? Entonces, el 245 me está diciendo cuánto, ¿sí? Pero después tenemos el 128 y el 255 bis, que me están diciendo cuándo. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiso el legislador con el 245? Me dijo, sí, tenés que tomar la remuneración mejor, mensual, normal y habitual del último año, pero también me dijo cuándo la tengo que pagar, ¿sí? Porque el 255 bis viene a despejar dudas respecto a si el 128 era aplicable o no para el 245. Entonces está diciendo, no, momento, el 128 se aplica, ¿sí? Y el 128, ¿qué me está diciendo? 4 días hábiles para las remuneraciones mensuales o quincenales y 3 días hábiles para las semanales. Y ese es el mismo plazo que yo tengo que respetar para el 245. Entonces, ya podemos empezar a pensar, o por lo menos no empezar a entrar en la duda de si se trata realmente de una deuda de dinero o de una deuda de valor, si no se respeta el cuándo, ¿sí? Porque el cuánto tiene que estar vinculado al cuándo. Y tenemos que vincularlo con esta importancia de la suficiencia del salario justo y equitativo que manda la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, acá es donde empezamos a incluir a esta parte de esta gran división que yo les hablaba, que la menciona Ramiro Ruiz Fernández, ¿no? Daños y perjuicios por un lado, indemnizaciones tarifadas por el otro. Si todas estas indemnizaciones tarifadas tienen como base de cálculo al salario, acá empieza a trabajar la idea de que cuando se cumple en tiempo y forma, son deudas de dinero, pero si no se cumplen en tiempo y forma, hay garantías constitucionales que proteger, ¿sí? Y para esto ya empieza a entrar en el terreno de lo que es una deuda de valor. Perdón que voy tomando un poquito. Acá les traje un gráfico. Esto cuando dimos una charla con Ramiro Ruiz Fernández en el colegio acá de Mercedes, sobre deudas de valor, él presentó en parte de su exposición esta imagen, ¿no? Esta imagen, lo que está en rojo lo agregué yo, ahora, para mostrarles. Entonces, él lo hizo bastante gráfico, hablaba del incremento de precios, y yo en realidad tomo lo que él hizo y lo traigo a hoy para mostrar un poco desde la parte práctica, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que mostrarle a nuestros jueces y por qué es importante considerarlo una deuda de valor? Dijimos que hoy nosotros se aplica la tasa pasiva digital. Entonces, si nosotros tenemos, cuanto más larga sea la brecha o más tiempo pase en un proceso judicial, más grave va a ser, digamos, el deterioro en el poder adquisitivo, más se va a notar. Y bueno, él había hecho esto, ¿no? Había mostrado acá 4 golosinas al precio del 2010, y donde dice hoy, le hace 2020, que es cuando hicimos la charla. Bueno, fíjense en una cosa. Acá, bueno, tuve la colaboración, que creo que anda por ahí, la doctora María Prusidonio, que gentilmente salió a recorrer y pasarme los precios, por lo menos en Chivilcoy de hoy, ¿no? De abril del 2022, ayer en realidad, para ser más exacto. Entonces, fíjense en una cosa. Si yo tengo un juicio del año 2010, con un sueldo de 2.000, 3.000 pesos más o menos, no podemos tener hoy una sentencia, o si tenemos una sentencia,
con más tasa pasiva digital, yo ayer me fijé y al 12 de abril la tasa acumulada sería del 291,94%. Lo saqué desde la página de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Redondeemos en 300%. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Cuántos turrones se podía comprar esa persona con ese salario si la indemnización la hubiera cobrado en tiempo y forma, ¿no? Quiere decir que si yo voy a comprar ese turrón hoy y aplico la tasa pasiva digital que me dan los tribunales hoy en día, yo tendría que conseguir el turrón a 1,95 pesos, ¿sí? Es decir, 2 pesos. Bien, pero resulta que lo encuentro 35. Y así, todo este paralelismo que hizo el doctor Ramiro Ruiz Fernández, fíjense en los valores, ¿no? Y debajo están los porcentajes. Tenemos entre un 7.000%, un 13.900, 9.000, 6.000, y está bueno, y esto es un poco después a lo que, los tips de las demandas, ¿no? Cuando hablemos de las pautas de cotejo, siempre poner más de una, porque como ven, no todos sufren la misma variación o el mismo incremento en los precios, entonces muchas veces eso nos da una pauta para establecer un promedio, ¿no? Entonces fíjense en que sería muy absurdo que yo vaya al kiosco con 2 pesos y pretenda que me den un turrón. Bueno, eso es más o menos lo que nos está pasando hoy con los créditos laborales cuando atraviesan mucho tiempo. Bueno, espero no estar aburriéndolos, que ya no estén dormidos desde el otro lado, ¿no? Están todos vivos. No sé si hay alguna duda o algo hasta acá, si no, seguimos. Nada, señales de vida, sí, por ahí, bueno, seguimos entonces. Quizás muchos de ustedes conozcan el fallo Bonet, muy criticado, del año 2019, viendo un poquito lo que les decía al comienzo, esto de tomar algunas cosas de los fallos, ¿no? Y la verdad es que este fallo fue muy, muy criticado, les decía, porque disminuyó el valor de la indemnización en el caso concreto, y bueno, no se tuvo en cuenta que el capital era del 2001, donde precisamente, por ejemplo, el doctor Horacio Schick, en un comentario que hace este fallo, dice, no se tuvo en cuenta que representaba $1 millón, ¿sí? Pero si nosotros nos podemos apartar, que a veces no es fácil poder apartarse del caso en concreto y de ver la injusticia, todo lo que podamos atacar respecto a esta cuestión tan particular en el fallo. Pero si pudiéramos por un momento separarnos de esto, tomar distancia y analizar la doctrina que nos deja en el año 2019, porque no nos olvidemos que la Corte históricamente, frente al nominalismo, tenía fallos sobre lo que es la depreciación monetaria y a favor de la indexación, ¿no? Hasta antes de las leyes que prohíben la indexación. Analizando este fallo, en lo personal, considero que se pueden extraer 4 principios que parecen ser un denominador común en todos estos fallos que por ahí de repente hablan de lo que es una deuda de valor o que buscan de alguna manera generar menos perjuicio, digamos, al llegar al resultado, ¿no? Uno de ellos es la realidad económica. Yo no me puedo apartar de la realidad económica. Y una realidad es el turrón. Yo no puedo ir a comprar el turrón a 2 pesos. ¿Sí? Entonces, el fallo no puede desconocer esta situación. Y si bien en este fallo fue para morigerar, esto le hace para disminuir
o para subir en otras circunstancias, ¿sí? Una de las formas de no apartarse de la realidad, lo remarca, es frente al cálculo de fórmulas matemáticas, es decir, yo tengo una fórmula matemática para llegar a un resultado, pero si esa fórmula me deja muy lejos de la realidad está primero. Entonces, la importancia de empezar a peticionar nosotros esta cuestión de no separarse o no apartarse de la realidad, ¿sí? Otra de las cuestiones que considero que está en este fallo y que se reiteran después en la jurisprudencia es el deber de ponderar en el caso en concreto. Y acá necesitamos nosotros pedir y mostrar el caso concreto. Por eso yo les decía que hay que tomarse un tiempito y cuando les decía ahora les voy a mostrar un modelito al final para que tengan 3 o 4 pautas. Si nosotros partimos por no demostrarle al juez o al tribunal cuál es el poder adquisitivo que tiene esa persona que trabaja, cuál fue la lesión que le produjo la inflación en el caso concreto, y por la vorágine de repente escribimos, tomamos cliché y hacemos demandas de modo estándar, vamos a obtener ese mismo resultado. Las respuestas van a ser cliché y van a ser respuestas estandarizadas. Entonces, tenemos que partir nosotros de invocar, ¿no?, esta cuestión de la particularidad, de mostrar ese caso concreto y de hacerlo de un modo práctico. La demostración práctica, que considero que está acá también dentro de este fallo. ¿A qué vamos con la demostración práctica? Bueno, con la filmina anterior, mostrar que el turrón valía 50 centavos cuando el sueldo era de 2.000, 3.000 pesos, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo un poquito mejor. Bueno, esto lo que destaco yo de uno de los fallos que, si bien son muy criticados, no es de la época de la corte donde, bueno, ha sacado Aquino, Bisotti, y bueno, y es un poquito más restrictiva en este momento, ¿no? Pero aún así, si tienen la oportunidad de leerlo, fíjense que estas cuestiones medulares están presentes y nosotros las podemos invocar. Después yo les decía que tenemos en la Corte de Provincia, en el año 2020, salieron 2 fallos, Aguiar y Papalia, los 2 son sobre daños y perjuicios, ¿no? Entonces confirman que las reparaciones en los daños laborales se cuantifican en valor. Ahora, antes de estos fallos a nivel laboral, hubo fallos anteriores civiles, como Vera, Nidera, y si ustedes ven, por ejemplo, yendo a la justicia de Mercedes, si bien no todos, ya muchos juzgados comenzaron a aplicarlo, pero no fue de modo muy instantáneo, ¿no? Así que no hay que perder las esperanzas que quizás desde la parte laboral también pueda modificarse ese criterio. Sobre todo porque hay, digamos, y en la zona, ahora lo vamos a ver también, ya hay quienes aplican, ¿no?, a los créditos laborales como una deuda de valor. Bueno, una de las cosas que dice, independientemente de lo que es daños laborales, Aguiar habla de la teoría del realismo económico. Yo les dije, en un extremo tenemos el nominalismo, en lo que es teoría jurídica del dinero, del otro extremo tenemos el valorismo, y ahí por el medio aparece la teoría del realismo económico, que es ni nada más ni nada menos que el valor justo al momento de dictar sentencia. No me quiero extender porque más adelante está la ley 24.283, que es de un solo artículo, y se las voy a explicar. Pero básicamente en este fallo, una de las formas de
no sé si la palabra es evadir, pero una forma de entender que no es alcanzable por las leyes que prohíben la indexación, independientemente, ya dijimos, de si consideramos que son constitucionales o no, si están vigentes o no, es hablar de justipreciar, dice la Corte de Provincia, que justipreciar es diferente de indexar, ¿sí? Y que esto es posible e inclusive no, las deudas de valor no son alcanzadas por las leyes que prohíben la indexación. ¿Y de qué se trata esta diferencia? Bueno, básicamente ellos dicen, justipreciar es llevar al valor actual al momento de dictar sentencia. Mientras que indexar es un cálculo matemático, como decía Bonet, un cálculo matemático, ¿sí?, que puede llegar a llevar a resultados injustos, ¿sí?, apartados de la realidad. Entonces, vemos ahí algunos denominadores bastante comunes, ¿sí? Después, bueno, obviamente, reafirma la reparación integral y plena, y determina el deber de razonabilidad de la lógica jurídica. Los jueces nos tienen que argumentar de manera razonada, fundada, sus decisiones. Nos tienen que mostrar que el camino, por lo menos intentar convencernos de que el camino que eligieron es el mejor, ¿sí?, de todos los que tenían a su alcance. Entonces, bueno, dentro de esto, ya después voy más a lo práctico, en lo que es Aguiar y Papalia, confirma, obviamente, en materias de daños laborales que se cuantifican, pero también mencionan el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y esto es interesante porque, en realidad, para estos fallos no resultaba aplicable el código porque los hechos habían sido anteriores. Pero lo mencionan como queriendo abrir un camino, planteando de que en realidad lo que hace el código es ya consolidar una cuestión que ya se estaba dando jurisprudencialmente, ¿no? Entonces, vamos a verlo un poquito más práctico. Yo les decía que habla de la teoría del realismo económico, y que esto implica el valor real al momento de la sentencia, ¿sí? Y simplemente nombran entre paréntesis la ley 24.283. Esta ley es posterior a las leyes que prohíben la indexación. Y es importante porque es una ley con un solo artículo, que viene a darle solución y que permite la introducción de esta teoría a nuestro país, viene a darle solución a cuestiones que se estaban dando de injusticias una vez vigentes ya las leyes que prohíben la indexación. ¿Por qué? Porque la 23.928 empieza a partir de su entrada en vigencia, pero había juicios pendientes. Entonces, se seguía aplicando el mismo sistema indexatorio, que, como les explicaba al principio, implicaba que quien tomaba una deuda de repente tenía que pagar, aún vendiendo. Si yo había sacado un crédito para comprar un auto, aún vendiendo ese auto, tenía que pagar 4 o 5 autos más, ¿sí? O sea, no se ajustaba a la realidad. Entonces, esta ley que viene a decir que cuando hay que actualizar el valor de una cosa, estaba pensado para esto, pero está vigente y de hecho la Corte la aplica. Entonces, dice que tanto los mecanismos de actualización, índice, no importa lo que se utilice, la liquidación, dice, judicial o extrajudicial, no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa, ¿sí? Entonces, fíjense en que los que hace más años que litigan habrán visto, o quizás las hayan incorporado, la parte demandada solía contestar y pedir la aplicación de esta ley, para que no haya un mecanismo de actualización que supere el valor real. Ahora, lo que busca el realismo económico, si vamos a la esencia de la teoría, sin extendernos en esto porque estamos en un taller, vuelvo a repetir,
en realidad busca el equilibrio. No es, si es más lo tengo que bajar, pero si es menos me quedo ahí. No, es el equilibrio, es el valor real, el valor vigente al momento de dictar sentencia. ¿Sí? Entonces, bueno, acá un poquito ya me había adelantado con esto, explicándoles que la teoría del realismo económico a través no solamente de Aguiar y Papalia, sino de Bering y Dera, establecen las diferencias en lo que es indexación, ¿sí?, de justipreciar, así que esto más o menos, bueno, pues si quieren entramos o les mando los fallos o los pueden buscar. Pero me interesa hablar, bueno, acá el doctor de Lázari también explicando un poquito la importancia de los fundamentos de cómo tiene que llegar, o sea, la lógica, ¿no? Tiene que ser no solo la legalidad, sino que hay que llegar a un resultado razonable, ¿sí? Y bueno, y hay algunos criterios locales que quería por ahí comentarles también. No sé cómo andamos con el tiempo, si Patricia está controlando. Nosotros, en nuestro departamento judicial, tenemos, no sé cómo estamos con el tiempo, Patricia, ¿vamos bien? No estaba muteada, no hay problema. Sí, ya estarías casi en una hora. Bueno, vamos a tratar de apurar un poquito menos, pero estaríamos en 40, ponele, desde que empezaste a hablar. Dale, déjame que termino entonces, hablo un poquito más, acelero un poquito más. Gracias. Bueno, yo les decía, Mercedes Bragado tenemos la tasa pasiva digital, ¿sí? Valor histórico más tasa pasiva digital. El turrón más el 300%, ¿sí? El turrón del 2010. Bueno, pero muy cerquita tenemos el Departamento Judicial de Junín, y ahí se da una particularidad. Hay un tribunal en Junín, en la cabecera departamental, que aplica deuda de valor en la disidencia, ¿sí? Por mayoría, deuda de dinero. Y el tribunal de Chacabuco, sede en Chacabuco, del mismo departamento judicial, aplica lo que es deudas de valor. La disidencia de Junín en realidad es el mismo juez, uno de los que integra Chacabuco, así que tampoco nos da, digamos, mucha expectativa de amplitud. Pero bueno, lo importante es ahí uno de los fallos. Después, si quieren, yo tengo y les mando más fallos también de este tribunal. El primero que sacaron fue Orlando Conorsini, seguramente lo habrán leído o habrán escuchado el comentario porque ha salido muy publicado. Básicamente este tribunal dice cuestiones que les fui planteando, ¿no? El salario es una exigencia de valor mínimo, por la naturaleza alimentaria resultable del 14 bis, y por ende debe ser una retribución justa. Las deudas de valor no son alcanzables por las leyes que prohíben la indexación. Algo muy interesante que toman es una frase de Couture y dicen: la sentencia no es un pedazo de lógica, sino una obra humana. Por eso tampoco tiene que estar este apego, ¿sí? Porque dicen, no hay justicia si no se adecúa la base al momento de la sentencia más intereses. Entonces, ellos, a partir de estas cuestiones, plantean, hacen un paralelismo, establecen, digamos, cuál es el valor histórico de la tasa pasiva digital y cuál es el valor real. Y sobre esto, si supera el 33%, doctrina Bisotti, bueno, entonces declaran inconstitucional el cuándo del 245, es decir, el valor que se debe tomar es el del último año de vengado, y aplican el valor vigente, ¿sí? Entonces, en realidad esto es una cuestión que ellos también toman de diversos fallos, que el primero de ellos es Monchiero, muy recientes, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires,
30 y 31 de agosto del 2021, donde con el voto de la doctora Kogan declaran inconstitucional el artículo 12, pero el anterior, de la 24.557, precisamente por ser un monto, digamos, una pauta o una base de cálculo injusta, ¿sí? Porque ellos dicen, si no está actualizada, lesiona o vulnera el 14 bis, el 17, entonces se torna en una remuneración, o sea, llega a un resultado que no es ni justo ni equitativo, y a partir de ahí declara la inconstitucionalidad del artículo en el caso en concreto. Y acá el tribunal lo que hizo fue declarar inconstitucional esta parte del artículo 245 que tiene que ver con el cuándo, ¿no? ¿Cuál es desde cuándo tomo yo ese sueldo? Y si tomo ese sueldo histórico, no voy a poder comprarme el turrón, pierdo el poder adquisitivo, entonces no es ni justo ni equitativo. Para ir cerrando, nosotros necesitamos, ya les dije, hay muchas otras teorías, la capitalización de intereses, la propuesta del fallo Cascobrites del doctor Giuliano, tenemos quienes opinan de la tasa activa, ¿sí? Hay muchos caminos. Lo importante es poder trabajar sobre morigerar los efectos inflacionarios. Yo creo, y la idea es convencerlos, que el camino es el considerar los créditos laborales como deudas de valor, pero que no son incompatibles, que tranquilamente con algunas de estas cuestiones, sobre todo lo que propone el doctor Giuliano y lo que plantean el doctor Altieri, que tiene que ver con la capitalización de intereses, tranquilamente son compatibles. Necesitamos, para poder defender el salario como deuda de valor, plantear su suficiencia, sus garantías constitucionales y convencionales. Tenemos que solicitar el justiprecio bajo la premisa de la teoría del realismo económico, esto es la aplicación de la ley 24.283, pedir que nos fundamenten las sentencias, ¿sí? Y que establezcan también criterios en casos de incumplimiento, porque de nada sirve que se llegue a una sentencia si después hay que ejecutar o transcurre el tiempo y en la sentencia no están las pautas para poder actualizar. Y uno de los caminos que yo le decía era establecer los parámetros de cotejo y cálculos, ¿sí? Yo acá puse un modelito. En realidad les armé un modelito que tenga muy básico, que después se lo voy a pasar a Carolina para que se lo pueda pasar a ustedes, para poder incorporarlo en sus demandas, porque como les decía, tenemos que empezar a trabajar en el caso en concreto, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones que son importantes que nosotros los planteemos en la demanda están dentro de ese modelito, pero lo que está en rojo, acá no está el modelito completo, lo que está en rojo es lo que tenemos que al menos ponernos a trabajar para el caso concreto, ¿sí? Yo voy a establecer las pautas teóricas, digamos, fundando por qué el salario, por qué la 24.283, por qué pido, si estoy en caso de despido, plantear la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de esa partecita del cuándo, del 245, pero tengo que de alguna manera ayudarlo, colaborar con el juez. ¿Por qué? Facilitarle la tarea. Yo necesito mostrarle que si tengo el caso del 2010, no me puedo comprar el turrón con ese 300% de tasa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando escribo la demanda, ya dejar de antemano, por lo menos lo que he empezado a hacer hace poco tiempo, porque bueno, todos vamos aprendiendo, ¿no? Bueno, a la fecha del cumplimiento de la obligación, ¿cuánto era el monto? ¿O cuánto era el salario? Bien, y a partir de ahí empezar a mostrar los equivalentes, ¿sí? Yo acá puse 4, pueden ser los que se les ocurra, seguramente van a tener mejores ideas, pero bueno, yo propongo el IUS como una medida que conocemos todos,
Entonces me parece bastante fácil y gráfica. Entonces, si yo tomo el monto de lo que cobraba esa persona, lo divido por el valor del IUS vigente a ese momento, y digo, mirá que el monto equivale a tantos IUS. Y hago lo mismo con los dólares. Hay quienes no están de acuerdo con ponerlo en dólares, y yo a veces dudo también por una cuestión de soberanía, y bueno, porque no es una moneda de curso legal. Pero bueno, no podemos dejar de admitir también que es una moneda fuerte, que de alguna manera se mantiene con el paso del tiempo. Entonces lo dividimos, hoy lo tenemos más impuestos, pero lo dividimos y decimos, bueno, equivale a tantos dólares. Puede ser a valor de kilos de pan, hacemos lo mismo. Y otra de las cosas que podemos tomar es las remuneraciones RIPTE, ¿sí? Ahí yo les puse también en el modelito cuáles son esos, dónde la pueden encontrar. Entonces, como esta también se va actualizando, podemos decir, bueno, equivale a tantas remuneraciones, ¿sí? Después, bueno, obviamente apelar a la creatividad de todos, pero la idea es que si nosotros dejamos esto planteado en la demanda, cuando lleguemos a la vista de causa o a los alegatos, le vamos a poder mostrar al juez el perjuicio que nos genera una tasa pasiva digital, ¿sí? Aclaro que en el caso de deudas de valor se aplica tasa pura, porque tampoco es lógico, si lo llevo al valor real, los intereses en realidad por esta privación de uso establecen un 6% anual la Corte. Pero si es a valor histórico, por eso, como estamos hablando de valor histórico, estoy diciendo tasa pasiva digital. Entonces, con el transcurso del tiempo, voy a poder demostrar eso, y también el juez va a poder tener herramientas dentro de la propia demanda para poder fundamentar su sentencia y poder trabajar esta cuestión de la vulneración que tiene el poder adquisitivo, ¿no? Así que bueno, espero que me haya quedado alguien despierto, sí, ¿no? Sí. Voy a dejar de compartir pantalla, a ver si se puede, sí, acá estamos, así los puedo ver a todos. Ahí estamos. Bueno, y quedo a disposición, no sé, espero que se haya entendido, que les sea útil, y bueno, las dudas, la hablamos. Ahí, ¿alguien levantó la mano? No. ¿Karina puede ser? Desmuteate, Karina. No, disculpe, solamente decirle gracias, nada más. Bueno, pensé que tenías alguna consulta. No, muchas gracias. Clarisa. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? No, me gustó la parte final que todos los distintos planteos que estamos trabajando pueden complementarse. O sea, la idea es que esto llegue a los tribunales, que lo empecemos a plantear, y lo conversábamos el otro día. Hoy no sabemos qué va a pasar en la Argentina de acá a 4 años. Y la estadística de nuestro tribunal marca que una sentencia se dicta de acá a 4 años. Por ahí, de acá a 4 años, se dicta la inconstitucionalidad de la prohibición de actualizar, y nos encontramos con que en nuestras demandas no dijimos nada, y no nos preparamos. Y yo no confío en que los jueces vayan a aplicar de oficio a favor del trabajador, al contrario. Me preparo siempre para recibir las declaraciones de inconstitucionalidad que, en definitiva, menos lo favorecen. Por lo cual me parece que esto que planteás vos, que lo comentábamos el otro día en torno a que, bueno, es un paso ya más jugado, porque implicaba meterse en una cuestión que excede la propia del fuero del trabajo, la prohibición de actualizar, me estoy refiriendo, pero evidentemente, de acá a 4 años, 5, que va a tardar nuestros casos, hace que tu planteo sea actual, haya que hoy incorporarlo para no quedarnos después con que esperábamos que nos llegue la respuesta de antemano favorable. Me parece que en ese punto tenemos que ser muy, muy precavidos y tratar de agotar todas las armas, y después apelar a que se aplique el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el sentido de que no puede verse los distintos planteos como un obstáculo o como una superposición que excluye. En todo caso, se harán los cálculos, y aquel que arroje un mayor resultado, un mejor resultado económico,
va a ser el que tiene que primar. Por lo cual, insisto, me destaco, más allá del desarrollo, que obviamente lo comparto, la idea práctica. Este es un taller práctico y digo, bueno, esto empiecen a trabajarlo mañana, y aunque lo vean muy loco, quiero decir de muy que hoy es difícil de concebir que vaya a dictar nuestro tribunal, en los dos tribunales, una inconstitucionalidad de la provisión de actualizar. Yo creo que la tendencia, que ya lo estamos viendo, es que de hecho ya se volvió de excepción la prohibición de actualizar. La mayoría de los negocios jurídicos tiene permitida la actualización. Claro. Esa es la regla. Y en nuestra materia lo tenemos ya habilitado en la ley de casas, servicios particulares, el artículo 50-52, si mal no recuerdo. Sí, que también ahí hay una discusión por un error que hay en la redacción de la norma. Y hay quienes interpretan que es actualizar y otros que en realidad es aplicar tasa activa. Pero está dado por la redacción. Sí, yo creo que, a ver, me lo toma de Lázari, que en paz descanse, y que fue tal vez el último resorte jurídico que teníamos en la Corte. Él venía planteando las dos cosas. Lo que dice Clarisa, lo venía ya insinuando muy fuerte, y respecto de la tasa pasiva también venía diciendo que había que... También nosotros nos encapsulamos, o sea, tasa activa, pasiva, cuál, la 30, y de Lázari lo que decía era, había que buscar alguna tasa que de alguna manera responda a la necesidad de compensar realmente lo que implicaba la privación del uso del crédito alimentario. Así que bueno, nada, felicitarte, Clarisa, te lo dije el otro día, que abogados de pasillo estemos defendiendo también la dignidad del ejercicio profesional en el área académica, es algo muy valioso. Tenemos que atacar, no vamos a atacar porque quedamos muy agresivos, pero sí tenemos que accionar de una manera concreta para que también un discurso que a veces nos atraviesa y nos muestra muy pasivos, dice, no, pero los abogados no piden, los abogados no, como si fuésemos nosotros los responsables, que en parte lo somos, ¿eh? En parte, sí, yo me hago cargo. Sí. En parte lo somos, pero al tener colegas como Clarisa, ponemos en crisis ese discurso, y desde ya los 14, 15 que estamos acá, evidentemente nos queremos capacitar para ir a dar la pelea con mayores herramientas. Así que en nombre personal, acá tomo también como consejero del Colegio de Abogados, en nombre del Colegio de Abogados, es para nosotros un honor que Clarisa esté llevando adelante una actividad académica, y que bueno, nos dé la posibilidad de escucharla en nuestra casa, lo que es más difícil. Así que bueno, nada más. Muchísimas gracias. Y bueno, yo después le voy a pasar a Carolina, que seguramente debe tener los datos de todos, el modelito, como para que ya tengan algo y evitar este problema que muchas veces tenemos, que es el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo arranco? Y tengo que pensar. Entonces, algo, digamos, como para después que cada uno lo trabaje con el estilo propio. Sabemos que muchas veces leemos y decimos, esto lo escribió tal, porque ya le conocemos el estilo. Entonces, que cada uno después lo pueda desarrollar, y bueno, que después también vayan contando los resultados, ¿no? Acá, muchas veces me ha pasado, porque en la ponencia del año 2019 hice un modelito, y me han aparecido comentarios de gente que lo ha incorporado, pero inclusive de otras provincias. Entonces, eso está bueno, ¿no? Porque también obliga que que en la medida en que nosotros lo planteemos, del otro lado haya gente, o sea, que empecemos a ponerlo en agenda, en tema, y que los jueces puedan expedirse con sus fundamentos, a favor, en contra, no importa, esto lo vamos construyendo entre todos, lo importante es poder avanzar, ¿no? con las ideas. Así que bueno, agradecida al colegio, agradecida a todos por su tiempo, y bueno, y espero que realmente les haya sido de mucha utilidad.
Bueno, muchas gracias a vos, Clarisa, y si no hay ninguna inquietud o alguna pregunta o comentario, lo damos por terminado. ¿Mm? Bueno, Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima, también con un tema de derecho laboral. Muchas gracias. muchísimas gracias a todos. Adiós.